Bienvenidos, estimados alumnos. Soy César Jara Soteldo y hoy daremos inicio a un módulo crítico para la seguridad y la eficiencia en las operaciones aéreas. El dominio del inglés técnico centrado en comparaciones y verbos de movimiento. En la aviación, una pequeña imprecisión al describir el estado de un componente o la velocidad de un sistema puede marcar la diferencia en un entorno operativo. A lo largo de esta sesión de 25 minutos aprenderemos a estructurar reportes claros, precisos y estandarizados internacionalmente. De manera que ajusten sus auriculares, preparen sus notas y comencemos. Iniciamos con nuestro primer gran bloque de estudio, las comparaciones técnicas. En los manuales de mantenimiento, boletines de servicio y también en los reportes de tripulación, constantemente evaluamos variables físicas: longitud, peso, temperatura y presión. Para reportar anomalías o cambios requerimos dominar las reglas gramaticales específicas del inglés técnico. Cuando trabajamos con adjetivos cortos o de una sola sílaba, la regla base en inglés exige añadir el sufijo er. Observemos los ejemplos en pantalla. Fast se convierte en faster para denotar mayor velocidad. Wide pasa a ser wider para referirnos a una envergadura o espacio más amplio. Y los adjetivos terminados en y o y, como heavy, sustituyen esa letra por una i latina antes del sufijo, transformándose entonces en heavier. Llevemos esto al contexto real de la línea de vuelo. The Airbus A321 is longer than the A320. Noten cómo integramos la palabra than inmediatamente después del adjetivo para enlazar los dos elementos de la comparación: simple, directo y sin ambigüedades. ¿Qué ocurre cuando el adjetivo tiene dos o más sílabas y es estructuralmente más largo? En estos casos, el adjetivo permanece intacto y anteponemos la palabra more. Conceptos críticos como reliable, que significa confiable, o difficult, difícil, o accurate, preciso, se transforman en more reliable, more difficult y more accurate. Por ejemplo, podríamos reportar que los datos de telemetría del motor número 2 son more accurate than los del motor 1. Recuerden, nunca dupliquen la regla. Es incorrecto decir more faster. Usamos more solo para adjetivos largos, manteniendo siempre el conector de enlace than. En la aviación no hay margen para errores de interpretación, por lo que memorizar las formas irregulares es imperativo. El adjetivo good, bueno, jamás se convierte en gooder. Su forma correcta es better o better, dependiendo la pronunciación que utilicemos, británica o estadounidense. De igual manera, bad, malo, cambia radicalmente porque pasa a ser worse o peor. Y para magnitudes físicas cuantitativas utilizaremos many, que cambia a more. Grábense esto: en un reporte técnico de daños nunca diremos que una rajadura es badder para decir que es worse. Reportaremos que la condición actual es worse than the previous inspection. La condición actual es peor que la inspección previa. La precisión terminológica puede salvar vidas. Analicemos estas dos frases que resumen la filosofía del mantenimiento moderno y la descripción técnica. Primero,
Prevention is better than repair. La prevención es mejor que la reparación. Una máxima absoluta en nuestro medio. Segundo, un ejemplo de reporte estructural. The left wing is less damaged than the right one. Aquí introducimos la contraparte, less than, es decir, el ala izquierda está menos dañada que la derecha. Less than es la contraparte, la comparación o la conexión. Esto nos permite graduar la severidad de un daño de forma exacta durante un briefing de mantenimiento o al asentar una novedad en el libro de vuelo, el Aircraft Logbook. Pasamos ahora al estudio de los superlativos. A diferencia de los comparativos, donde evaluamos dos componentes entre sí, el superlativo se utiliza para destacar un elemento que posee la máxima o la mínima cualidad dentro de un grupo entero, es decir, el límite extremo de una escala técnica. Para adjetivos cortos, la estructura cambia, ya no usamos than, ahora anteponemos el artículo definido de y cerramos el adjetivo con el sufijo est, est. Contemplen el ejemplo icónico de la historia aeronáutica en pantalla. Concorde is the fastest civil transport. Al decir the fastest, estamos determinando que no hubo otro avión comercial por encima de su rango de velocidad. Ese fue el más rápido, the fastest. Repita la estructura mentalmente. Artículo de más el adjetivo más el sufijo con la terminación est. The highest, the lowest, the safest. Son otros ejemplos. Con los adjetivos extensos aplicamos una lógica similar a la anterior, pero utilizamos the most para el máximo nivel y the least para el mínimo. Evaluemos el radome, el cono de una aeronave, la punta de la nariz que protege el radar meteorológico. Gramaticalmente decimos exposed, expuesto, y cambia a the most exposed, el más expuesto. En la práctica, the radome is the most exposed part of the aircraft during a hailstorm. Es la parte más expuesta durante una tormenta de granizo. Si fuera el caso contrario, usaríamos the least damage para reportar el componente que sufrió el menor impacto. Observemos esta diapositiva donde podemos ver un análisis de toma de decisiones en ingeniería de mantenimiento. Tenemos dos variables clave, el tiempo de inactividad o downtime y la confiabilidad del sistema o reliability. Como profesionales, siempre buscaremos cruzar estos datos de manera óptima. La conclusión técnica se expresa combinando las estructuras que hemos aprendido. The best solution has the shortest downtime. Aquí vemos dos superlativos irregulares y cortos aplicados simultáneamente. The best, el mejor, superlativo de good, y the shortest, el más corto, the short. Esta frase define el estándar de eficiencia en la gestión de aeronavegabilidad. The best solution has the shortest downtime. La mejor solución es la que tiene la estadía en tierra más corta. Entramos al cuarto bloque de la sesión, las conjunciones. Saber comparar elementos aislados es útil, pero un profesional debe ser capaz de interconectar ideas complejas dentro de un mismo párrafo o reporte. Las conjunciones proveen la lógica y la cohesión necesarias en el discurso técnico. Para contrastar datos o sistemas, el inglés común usa but. Sin embargo, en los manuales de aviación encontraremos conectores mucho más formales y precisos, whereas y while, los cuales se traducen como mientras que.
Veamos un ejemplo mandatorio de sistemas de navegación y luces de posición. The left navigation light is red, whereas the right one is green. Este uso de whereas establece una separación de datos limpia y técnica. Eviten el uso de but en sus reportes escritos y migren hacia las estructuras como whereas para elevar el nivel técnico de su comunicación. No todas las comparaciones buscan marcar diferencias. A veces requerimos certificar la igualdad o el cumplimiento de un límite estricto. Para ello empleamos la estructura simétrica, as más el adjetivo más as, es decir, tan como. Veamos la pantalla. The backup generator must be as reliable as the primary generator. Es decir, el generador de respaldo debe ser tan confiable como el generador principal. En un entorno donde calibramos instrumentos como el altímetro, podríamos decir, the tool calibration must be as accurate as the master gauge. Es decir, ambos deben estar exactamente al mismo nivel de precisión. Llegamos a una de las estructuras más sofisticadas y comunes en la física de la atmósfera y la aerodinámica, los comparativos dobles correlativos, que se usan para describir una relación de causa y efecto directamente proporcional. Analicemos el primer axioma meteorológico. The higher the altitude, the colder the atmosphere. Mientras más alta sea la altura, más fría estará la atmósfera. Noten la estructura D más el comparativo, D más el comparativo. Traducimos entonces: a mayor altitud, más fría la atmósfera. Pasemos ahora a la aerodinámica en fase de aproximación. The greater the flap extension, the slower the landing speed. Es decir, a mayor extensión de los flaps, menor será la velocidad de aterrizaje. Dominemos esta estructura, ya que es el núcleo conceptual de los manuales de rendimiento de las aeronaves. Ingresamos a nuestro último gran eje temático, los verbos de movimiento. Un avión no es una estructura estática, es un conjunto de sistemas dinámicos donde fluidos, señales eléctricas y componentes mecánicos interactúan continuamente. Describir estas acciones de forma precisa exige verbos de acción específicos. En el ámbito técnico, los verbos compuestos o phrasal verbs basados en el verbo go se utilizan a diario para describir variaciones en instrumentos o procedimientos. Go up equivale a ascender o incrementar, como el índice de RPM de un motor. Go down describe un descenso o caída, por ejemplo, una pérdida de presión hidráulica. Go through se emplea para la acción de penetrar o realizar una inspección profunda y exhaustiva de punta a punta de un sistema. Y finalmente, go over significa cruzar un límite o investigar minuciosamente una checklist. Memorizar la preposición correcta evita malentendidos graves en la comunicación entre cabina y tierra. Para la cinemática de los mandos y las superficies de control, empleamos verbos de acción mecánica pura. El primero es advance, usado típicamente para las palancas de empuje. Advance the throttles to take off power. Es decir, avance los aceleradores para la potencia de despegue. Los otros dos forman un par de opuestos vitales en la aerodinámica: extend o retract. Usamos extend cuando desplegamos componentes al flujo de aire, como los slats
flaps o el tren de aterrizaje. Y usamos retract cuando estos regresan a su posición aerodinámica estilizada y guardada dentro del perfil de la aeronave. Un reporte correcto dictará: The landing gear failed to retract. Nunca diremos failed to go up, sino retract. Ampliemos nuestro vocabulario dinámico con los tres verbos de alta especificidad: flow, transmit y convey. El verbo flow se reserva de forma exclusiva para la circulación de fluidos, ya sean combustibles, aceites o líquido hidráulico a través de las tuberías. Transmit es el término preciso para la aviónica y las telecomunicaciones. Los transpondedores y antenas transmiten señales, transmiten pulsos o datos. Por último, convey se utiliza para la acción de transportar o comunicar una carga física o un mensaje conceptual de un punto a otro. No los confundan. El combustible flows, la señal de radio transmit. Para cerrar el bloque de movimiento, analicemos cómo gira un componente. No todo giro es igual en inglés aeronáutico. Revolve implica girar sobre un eje central estable. Spin describe una rotación que ocurre a velocidades extremadamente altas, como el conjunto de álabes y compresores de una turbina. Observen el ejemplo técnico en pantalla. The core spins at 10,500 RPM. Por otra parte, tenemos el verbo crank, que se refiere específicamente a la acción mecánica o eléctrica de arrancar o dar vueltas iniciales a un motor para que inicie su ciclo de encendido. Ejemplo: crank the engine for starter inspection. Crank the engine for starter inspection. Cada tipo de giro tiene su verbo asignado. Hemos concluido nuestro recorrido por las estructuras de comparación, superlativos, conjunciones, verbos de movimiento en el inglés técnico aeronáutico. Aplicar estas reglas con rigurosidad va a garantizar que sus reportes técnicos y su comunicación en entornos internacionales cumplan con los estándares globales de seguridad de la aviación. Si tienen alguna duda sobre las estructuras cortas, las excepciones irregulares o el uso de los verbos de acción, los invito, como siempre, a dejar sus comentarios privados en la plataforma virtual. Muchas gracias por su atención nuevamente. Mantengan un estándar siempre de excelencia y que tengan buenos vuelos. Hasta luego.